Bienvenidos al segundo video de la unidad de trigonometría. En este video lo que vamos a hacer es estudiar las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Vamos a verla como cocientes de los lados de un triángulo. En la unidad anterior vimos que si teníamos un triángulo cualquiera y tomábamos una recta, en este caso, paralela a uno de los lados, entonces se forma un triángulo más chico que es semejante al triángulo grande. Entonces el cociente de cualquier par de lados del triángulo chico, por ejemplo BP entre BQ, es igual al cociente de los correspondientes lados del triángulo grande, es decir, por ejemplo BC entre BA, es decir, BP entre BQ es igual a BC entre AB. Si usamos una calculadora y calculamos estos numeritos, 6,59 entre 6 entre 8, 60 y pico, el cociente nos da 0.7667. Y si consideramos el 12,9575 entre 16, 89, 97, también nos da el mismo número. Es posible que falle la última decimal porque estos números están redondeados a 4 decimales, realmente no son las distancias exactas. La gracia es que si muevo el punto P y se mueve la recta QP que es paralela al lado AC, entonces las longitudes BP y BQ cambian, pero los cocientes siguen siendo iguales y siguen siendo iguales a este numerito. Quiere decir que este número de lo que depende es del valor del ángulo y no del tamaño del triángulo. Si ahora muevo el punto A, se mueve el ángulo, cambia de tamaño y ahora sí el cociente BP entre BQ cambia porque cambió el ángulo. Esto que hicimos aquí no necesita que el ángulo en C sea recto. Sin embargo, lo que vamos a hacer a continuación, sí vamos a utilizar este ángulo C recto. Bueno, consideremos entonces el triángulo ABC. Recordemos que en un triángulo rectángulo le llamamos catetos a los dos lados que son adyacentes al vértice donde está el ángulo recto. En este caso, el vértice es el C y los lados que se llaman catetos son el A y el B. Y al lado C, el lado largo, que es el opuesto al ángulo recto, se le llama hipotenusa. Entonces, como vimos acá, el cociente de dos lados no depende del tamaño del triángulo, sino del ángulo agudo que tenemos aquí. Entonces, vamos a definir las siguientes razones trigonométricas. Vamos a llamarle seno de B, y lo abreviamos como sen B, al cociente del cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa, es decir, B entre C. El seno de B es B entre C, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora, si consideramos el cociente del cateto adyacente a B entre la hipotenusa, cateto adyacente a B entre la hipotenusa, a esa razón trigonométrica le llamamos coseno, es decir, coseno de B es A entre C. Y si consideramos el cociente del cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente al ángulo, a eso le llamamos la tangente del ángulo. Es decir, la tangente de B es B sobre A. Bueno, y podemos considerar
estos pares de lados BC, AC y BA, pero tomando los cocientes al revés, es decir, en vez de B entre C, C entre B, en vez de A entre C, C entre A, y en vez de B entre A entre B. Y vamos a llamarle entonces, enfrente de la tangente voy a poner la cotangente, es cateto adyacente entre el opuesto. La secante es hipotenusa entre el cateto adyacente y la cosecante es hipotenusa entre el cateto opuesto. Observen entonces que la cosecante de B pues es 1 sobre el seno de B. La secante de B es 1 sobre el coseno de B, y la cotangente de B es igual a 1 sobre la tangente de B. Entonces realmente basta con manejar bien estas tres razones, porque las que están del lado derecho pues son las recíprocas de los números que están del lado izquierdo. Estos cocientes se conocen desde estos cocientes se conocen seguramente con otros nombres desde la época de los griegos antiguos, y tienen importancia porque nos permiten, dados pocos elementos de un triángulo, conocer los restantes, digamos. En el siguiente video vamos a ver algunos problemas concretos en los cuales es necesario conocer algunos elementos del triángulo que no se conocen al principio para poder resolver el problema.